Bueno, en este video vamos a hablar sobre la continuidad de funciones. Cuando uno habla de un fenómeno continuo, inmediatamente piensa en algo que no tenga interrupciones ni cambios abruptos. Muchos fenómenos físicos son continuos. Por ejemplo, el desplazamiento o la velocidad de un vehículo varían en forma continua con el tiempo, al igual que la estatura de una persona o el crecimiento de una planta. Por otro lado, también tenemos fenómenos que son discontinuos, como las corrientes eléctricas en algunos circuitos o un desplazamiento con obstáculos. Si este concepto lo queremos trasladar a la gráfica de una función, entonces vamos a pensar que esa función es continua cuando su gráfico no se interrumpe, cuando ese gráfico lo podemos trazar sin levantar el lápiz del papel. El concepto de límite está íntimamente relacionado con las funciones continuas. El hecho de que los límites de funciones polinómicas o de ciertas funciones racionales las podíamos encontrar simplemente al evaluar la función en el punto Sx igual a se basa en el hecho de que esas funciones son continuas en el punto x igual a a. Y si bien cuando hablábamos de límite no nos interesaba conocer qué pasaba con la función en el punto x igual a a, sino que nos limitábamos a valores cercanos a a, ahora el valor de f en a va a desempeñar un papel muy importante al definir el concepto de continuidad. Acá vemos, varias funciones que no son continuas. En esta vemos que cuando nos acercamos a x igual a a, la función tiende a infinito. Y en estos casos, si quisiéramos trazar el gráfico sin levantar el lápiz del papel, como decíamos anteriormente, no podríamos. Entonces, todos estos son ejemplos de funciones que no son continuas en x igual a a. Vamos a formalizar el concepto de continuidad en un punto. La definición dice que una función f es continua en x igual a a si se verifican las siguientes condiciones. Existe f en a, existe el límite para x tendiendo a de f de x, y el límite para x tendiendo a de f de x es igual a f en a. Si alguna de estas condiciones no se verifica, entonces decimos que la función es discontinua en x igual a a. Otra forma de definir una función continua en x igual a a es decir que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f en a. Veamos algunos ejemplos de funciones que no son continuas. Si analizamos la función f de x definida por 2x más 3 para los x distintos de 1 y 2 para x igual a 1, como vemos en el gráfico, hay una interrupción de la función en x igual a 1. Veamos las condiciones de definición de continuidad. ¿F en 1 existe? Sí, y está definida. F en 1 es 2, lo podemos ver en la expresión de la función. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Bueno, ese límite nos da 5. Pero el límite no coincide, el límite para x tendiendo a 1 de f de x no coincide con f en 1. ¿Sí? 5 es distinto de 2. Entonces decimos que la función es discontinua en x igual a 1 porque la condición 3 no se cumple. Podríamos redefinirla a esta función y decir que f en 1 vale 5. Entonces, en ese caso, tendríamos una función que es
discontinua en x igual a 1. Pero hay que tener cuidado cuando uno redefine o le da otro valor a la función, porque no es la misma de la cual habíamos partido. ¿Sí? Vamos a tener otra función y bueno, deberíamos darle otro nombre también. En este caso en que tenemos la función 1 sobre x menos 2, vemos que no existe f en 2. 2 no es un número que pertenezca al dominio de esta función. Entonces ya la primera condición no se cumple, por lo tanto f es discontinua en x igual a 2. Además podemos ver que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. ¿Sí? Lo podemos ver claramente en el gráfico. Y bueno, también por eso podemos concluir que la función es discontinua en x igual a 2. Ahora, en este caso, no podemos redefinirla a la función en x igual a 2 para que sea continua, como hicimos en el anterior. ¿Y qué pasa con esta función, que es la misma que teníamos anteriormente, pero para x igual a 2 la definimos como 3? Entonces, la primera condición de la definición de continuidad se cumple. F en 2 vale 3. Pero, de nuevo, el límite sigue sin existir. Entonces, la función es discontinua en x igual a 2 y tampoco es posible redefinirla la función. Y en este último ejemplo, que tenemos la función definida como 3 más x para los x menores o iguales que 1 y 3 menos x para los x mayores que 1, la primera condición de la definición de continuidad se cumple. F en 1 es 4, lo podemos ver acá, ¿sí? O en el gráfico, pero bueno, cuando x vale 1 nos queda 3 más 1 que es 4. ¿Y qué pasa con el límite? Bueno, cuando x tiende a 1 por derecha, la función tiende a 2, y cuando x tiende a 1 por izquierda, la función tiende a 4. Por lo tanto, el límite no existe, no se cumple la segunda condición de la definición, y f es discontinua en x igual a 1. Estas discontinuidades tienen una clasificación. Las discontinuidades pueden ser esenciales o evitables. ¿Cuándo tenemos una discontinuidad esencial? Bueno, cuando no existe el límite para x tendiendo a de f de x, vamos a decir que f presenta una discontinuidad esencial en x igual a a. En el caso de las discontinuidades evitables, si el límite para x tendiendo a de f de x no coincide con el valor de la función en a, o si el límite existe y no existe f en a, diremos que f presenta una discontinuidad evitable en x igual a a. O sea, en las discontinuidades evitables siempre el límite existe, pero no coincide con el valor de la función en el punto o la función no está definida en el punto. En el caso de las discontinuidades evitables es posible redefinir la función, como vimos en el primer ejemplo, y bueno, hay que tener en cuenta que es recomendable cambiar el nombre de esa nueva función a la cual hicimos continua. Miremos este ejemplo donde la función f de x es raíz de x menos 2 sobre x menos 4. Analicemos qué tipo de discontinuidad presenta y si es posible vamos a redefinir esa función. Primero, ¿existe f en 4? ¿Sí? Vamos a analizar la discontinuidad en x igual a 4. Entonces en x igual a 4 la función no existe. Por lo tanto es discontinua. ¿Qué pasa con el límite? Bueno, si tomamos el límite para x tendiendo a 4 de raíz de x menos 2 sobre x menos 4, vemos que tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del numerador para salvar esa indeterminación. Cuando operamos nos queda
una diferencia de cuadrados en el numerador, podemos simplificar y bueno, ese límite finalmente nos da un cuarto. Entonces, el límite existe. La segunda condición de la definición se verifica. Pero ¿qué pasa? El límite existe, pero no existe f en 4. Entonces tenemos una discontinuidad evitable. Podemos redefinirla a la función. ¿Qué forma le vamos a dar? Bueno, la siguiente. La vamos a llamar f estrella de x y esa función va a ser igual a la función que teníamos originalmente para los x distintos de 4. Y en x igual a 4 le vamos a asignar el valor del límite. Y esta nueva función va a ser continua ahora en x igual a 4, porque el límite nos va a dar, para x tendiendo a 4 de f estrellita de x nos va a dar un cuarto, y f en 4 también es un cuarto. Vamos a hablar ahora sobre la continuidad en un intervalo. Vamos a definir la continuidad en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado. Una función f es continua sobre un intervalo abierto AB si esa función es continua en todo número del intervalo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tomar cualquier valor dentro del intervalo y las condiciones de la definición de continuidad se van a verificar para ese valor. ¿Y cuándo una función es continua sobre un intervalo cerrado AB? Bueno, para que sea continua en ese intervalo cerrado AB, la función tiene que ser continua en el abierto y además se debe verificar que el límite para x tendiendo a A por derecha de f de x sea igual a f en A y el límite para x tendiendo a b por izquierda de f de x sea igual a f en b. Con esta primera condición decimos que la función es continua a la derecha de A. Y en este caso decimos que la función es continua a la izquierda de B. Estos conceptos de continuidad se pueden extender a intervalos de esta forma, o sea, intervalos semiabiertos o que tengan extremos infinitos. Entonces, ¿qué significa decir que f es continua en este intervalo semiabierto 1, 5? Bueno, es continua en el abierto y continua a la derecha de 1, ¿sí? Que es donde el intervalo está cerrado. Si el intervalo fuese de la forma abierto en 1 y cerrado en 5, diríamos que, bueno, ¿eso qué significa? Que la función tiene que ser continua en el abierto y como está cerrado en 5, va a ser continua a la izquierda de 5. Veamos un ejemplo de cómo demostrar que una función es continua en un intervalo cerrado. En este caso vamos a tomar la función 1 menos raíz de 1 menos x al cuadrado y el intervalo cerrado va a ser menos 1, 1. Entonces, vamos a tener que demostrar que la función es continua en el abierto menos 1, 1, continua a la derecha de menos 1 y a la izquierda de 1. Primero vamos a demostrar la continuidad en el abierto. Entonces, tomamos un valor x genérico en ese intervalo y tenemos que ver que el límite para x tendiendo a de f de x es f en a. F en a es evaluar esta función en a, ¿sí? Donde está x, escribo a. Entonces me quedaría 1 menos raíz de 1 menos a al cuadrado. Calculemos el límite para x tendiendo a a. Nos quedaría el límite de esta expresión. Acá podemos aplicar propiedades de límite, el límite de la resta, es la resta de los límites, entonces nos quedaría el límite para x tendiendo a a de 1, menos el límite para x tendiendo a a de la raíz.
el límite para x tendiendo a de 1 es 1 porque es el límite de una constante, y este límite, ¿cuánto nos va a dar? Raíz de 1 menos a al cuadrado, que coincide con el valor de la función en a. Entonces, f es continua en el abierto menos 1, 1. Bueno, acá tenemos un gráfico de la función en el intervalo menos 1, 1. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, ver que la función es continua a la derecha de menos 1 y a la izquierda de 1. Tomemos ese primer caso. Veamos que es continua a la derecha de menos 1. Entonces tenemos que ver que el límite para x tendiendo a menos 1 por derecha de f de x es igual a f en menos 1. Entonces, ¿cuánto vale f en menos 1? Bueno, lo calculamos con la función. F en menos 1 será 1 menos la raíz de 1 menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda 1 menos 1, 0, con lo cual f en menos 1 es 1. Cuando tomamos el límite para x tendiendo a menos 1 por derecha de nuestra función, nuevamente aplicamos propiedades del límite y llegamos a que ese límite es 1. Con lo cual, como el límite para x tendiendo a menos 1 por derecha de f de x es igual a f en menos 1, porque coinciden, ¿sí?, la función es continua a la derecha de 1. De la misma manera, podemos probar que la función es continua a la izquierda de 1. Y con esas tres condiciones podemos decir que la función es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Bueno, vamos a ver ahora algunos teoremas sobre las funciones continuas y sobre operaciones en realidad con funciones continuas. Si tenemos dos funciones f y g continuas en un número a y c es una constante, entonces las siguientes funciones también son continuas en a. O sea, la suma, la resta, la multiplicación por una constante, el producto y el cociente son funciones continuas en a. Salvo que en el cociente tenemos que tener cuidado porque se va a verificar la continuidad siempre que g en a sea distinto de 0. Y el siguiente teorema, ¿qué nos dice? Que cualquier función polinómica es continua en menos infinito más infinito, ¿sí?, en el conjunto de los números reales. Y por otro lado, que una función racional de la forma p sobre q, donde p y q son polinomios, también es continua en todos los números reales, excepto donde q de x sea 0, donde el polinomio que tenga en el denominador sea 0. Ahí la función racional deja de ser continua. También son continuas las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas, la función raíz. Son todas funciones continuas en su dominio. Esto es muy importante. Si yo tengo una función exponencial, sé que su dominio es el conjunto de los números reales, entonces va a ser continua en su dominio, o sea, va a ser continua en el conjunto de los números reales. Si tengo la función raíz de x, ¿cuál es el dominio de la función raíz de x? Es de 0 a más infinito. Entonces, esa función va a ser continua en ese conjunto que es su dominio. ¿Y qué va a pasar si me piden en algún caso probar que una función polinómica, en este caso x cubo menos 5x más 7, es continua en este intervalo cerrado? Lo podríamos hacer aplicando la definición de continuidad en un intervalo cerrado, o sea, probando que la función es continua en el abierto 0, 7pi, que es continua a la derecha de 8 y a la izquierda de 7pi. Pero
como vimos por un teorema que las funciones polinómicas son continuas en R, es decir, en el conjunto de los números reales, entonces, en particular, va a ser continua en ese intervalo que nos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque este conjunto está contenido, está dentro del conjunto de los números reales. ¿Y cómo vamos a analizar la continuidad de una función cuando tenemos una función dada por partes? Me está pidiendo determinar dónde esa función es continua. Bien, esta función es 2x menos 3 para los x menores o iguales que 1 y x al cuadrado para los x mayores que 1. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales. Entonces yo tengo que analizar si es continuo en ese conjunto. Vamos a tomar dos intervalos. Por un lado vamos a tomar el intervalo de los x menores que 1, o sea, de menos infinito a 1, y por el otro lado para los x mayores que 1. Entonces, si estoy en los x menores que 1, tengo esta recta, está acá en el gráfico. Es un polinomio, sabemos que los polinomios son continuos en R. En particular, 2x menos 3 va a ser una función continua en menos infinito 1, que es donde está definida ahora. Para los x mayores que 1 tengo la parábola, esta x al cuadrado, que también es un polinomio, continuo en R. En particular va a ser continuo en 1 más infinito. Entonces, ya sabemos que esta función es continua para los menores que 1 y para los mayores que 1. Veamos qué pasa en 1, donde tenemos distintas expresiones de la función a la derecha y a la izquierda, ¿sí? De 1. Entonces ahí vamos a analizar las tres condiciones de continuidad. Primero, ¿existe f en 1? Sí, y vale menos 1. Lo sacamos de acá. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. ¿Sí? Acá estoy tomando el x igual a 1, está en esta parte de la función. ¿Qué pasa con el límite para x tendiendo a 1 por izquierda? Si estoy tendiendo a 1 por izquierda, estoy en los menores que 1, con lo cual la función tiene esta expresión, 2x menos 3, y ese límite me da menos 1. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función? Bueno, estoy en los mayores que 1, ¿sí? Estoy acá. Entonces la función es x al cuadrado, y ese límite nos da 1. Con lo cual los límites laterales son distintos, es decir, el límite para x tendiendo a 1 de f de x no existe, y en ese caso tenemos una discontinuidad en x igual a 1. ¿Y qué tipo de discontinuidad es? Bueno, es una discontinuidad esencial, porque no existe el límite. Pero nosotros lo que teníamos que determinar es dónde f es continuo. Bueno, vamos a decir que la función f es continua en los reales, excepto en 1. Y ahora vamos a ver qué pasa, cómo se relaciona la función compuesta con la continuidad. Supongamos que tenemos esta función f de g de x, ¿sí? Esta función compuesta. Si sabemos que el límite para x tendiendo a de g de x existe, es b. Y si la función es continua en b, entonces el límite para x tendiendo a de f de x es f evaluado en b. Otra forma de escribir esto es la siguiente. Decir que el límite para x tendiendo a de f de g de x es igual a f del límite para x tendiendo a de g de x, y esto es f de g de a, pero bueno, como la función es continua, esto es f en b, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que en realidad cuando tenemos una función continua, como en este caso es la f, podemos intercambiar el límite con la función. Entonces, en lugar de decir el límite de f de g, decimos
f del límite de g. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el límite para x tendiendo a pi del coseno de esta expresión. Entonces, vamos a llamar g de x a x cuadrado menos pi al cuadrado sobre x menos pi. Y f de x va a ser el coseno de x. Cuando hacemos la composición, la función compuesta nos da coseno de x cuadrado menos pi cuadrado sobre x menos pi, que era lo que teníamos acá. Bueno, veamos qué pasa con ese límite. Entonces usemos el teorema. Primero vamos a calcular el límite para x tendiendo a de g de x. O sea, el límite para x tendiendo a quién. Nuestro a en este caso es pi. De x cuadrado menos pi al cuadrado sobre x menos pi. Bueno, factorizamos el numerador. Podemos cancelar estos dos factores. Nos queda el límite para x tendiendo a pi de x más pi. Y eso es 2pi. Ahora, ¿qué deberíamos ver? Que la función f sea continua en b, que en este caso sería 2pi. Pero f es la función coseno, ¿sí? Acá dijimos, f es coseno de x. Y por un teorema sabemos que las funciones trigonométricas son continuas en R. Entonces, en particular va a ser continua en 2pi. Con lo cual el límite para x tendiendo a pi de f de g de x, que sería el límite para x tendiendo a pi del coseno de x cuadrado menos pi cuadrado sobre x menos pi, lo podemos escribir como el coseno del límite para x tendiendo a pi de esta expresión. Y este límite nos había dado 2pi, o sea que esto sería el coseno de 2pi. Que si, bueno, sacamos ese valor, nos da 1. Entonces, esta sería una forma de calcular el límite de una función compuesta. Ahora, ¿qué pasa con la continuidad de la función compuesta? Bueno, supongamos que tenemos una función g que es continua en x igual a a, y la función f es continua en g de a. Entonces, la función compuesta f de g de x es continua en x igual a. Veamos un ejemplo para aclarar un poquito esto. Supongamos que tenemos esta función que es raíz de x cuadrado más 2, una composición. Entonces vamos a tomar como que g de x es x cuadrado más 2 y f de x es raíz de x. Entonces, x cuadrado más 2 es una función continua en R. Y nosotros ahora deberíamos ver qué pasa con la función f. La función f, que es raíz de x, es continua para el intervalo 0 más infinito. Cerrado en 0 y abierto obviamente en más infinito. Entonces, como la función g de x es mayor o igual que 0 para toda x, para todo valor de x, ¿sí? Porque esto es una parábola desplazada 2 unidades en el eje y, o sea, esto es siempre positivo. Esta expresión que yo tengo acá va a ser positiva para cualquier valor de x. O sea, que esta función compuesta es continua en R. ¿Qué pasaría o cómo analizamos este otro caso? Miren, es muy parecida a la función, salvo que en lugar de tener x cuadrado más 2, tenemos x cuadrado menos 1. De nuevo, f de x es raíz de x, g de x es x al cuadrado menos 1, es un polinomio, es continuo en R. Ahora bien, yo esta expresión de g de x, ¿sí? La tengo acá. ¿Cómo tiene que ser? Y esto tiene que ser positivo para que toda la función exista. Entonces, ¿para qué valores de x g de x es mayor o igual que 0? Bueno, si graficamos la función, esta es la función x al cuadrado desplazada una unidad hacia abajo en el eje de las y. ¿Dónde es positiva esta función? O 0. Bueno, es positiva
desde menos infinito hasta menos 1. Al menos 1 lo voy a tomar porque en ese caso se hace 0 la g. Y lo mismo pasa desde 1 a más infinito. También tomo al 1 porque me interesa donde la g de x sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿dónde va a ser continua esta función? Bueno, va a ser continua donde la g de x sea mayor o igual que 0. Es decir, en los intervalos menos infinito menos 1 unido al 1 más infinito. Porque yo tengo que tener en cuenta que toda esta función tiene que existir, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tomar esto mayor o igual que 0 para que la raíz exista. Y eso, bueno, lo vemos con la expresión de g de x. Y bueno, los últimos temas que vamos a ver, o el último tema que vamos a ver, es sobre teoremas para funciones continuas. Y acá vamos a usar el concepto de continuidad en un intervalo cerrado que vimos anteriormente. El primer teorema es el teorema del valor intermedio, y dice lo siguiente: suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado AB, y sea n cualquier número entre f de a y f de b, donde f de a y f de b son distintos. Entonces existe un número c en AB tal que f de c es igual a n. En realidad esto parece todo muy complicado, pero lo que nos está diciendo en realidad el teorema es que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, esa función toma todos los valores que hay entre f de a y f de b. Es decir, no va a haber en la imagen ningún agujerito, sería, ¿sí? Esos valores los puede tomar una o más veces, ¿no? Acá vemos que este valor de n lo toma una única vez, pero si bajamos, ¿sí?, como en este caso, bueno, este valor de n lo toma 3 veces. Veamos, bueno, cómo se usa este teorema, cómo lo vamos a usar en un ejemplo. Pero recuerden cuáles son las condiciones o las hipótesis que se deben verificar. Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB, que n sea un valor entre f de a y f de b, y que f de a y f de b sean distintos. Entonces veamos un ejemplo. Dice, demostrar que la ecuación 4x cubo menos 6x cuadrado más 3x es igual a 2, igual a 2, tiene una solución entre 1 y 2. ¿Sí? O sea, queremos buscar una solución para esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función 4x cubo menos 6x cuadrado más 3x. Y lo que vamos a hacer es analizar si la ecuación esta tiene solución. Es decir, si existe un número c entre 1 y 2, tal que f en c sea igual a 2. ¿Sí? Cuando buscamos una solución, es decir, que lo que queremos encontrar es si existe un valor tal que la función valga 2. Entonces, como esta es una función polinómica, recuerden, teníamos que ver primero que la función sea continua en el intervalo cerrado, que en este caso lo vamos a tomar como el intervalo 1, 2. Esta función es una función polinómica, es continua en R, en particular es continua en el intervalo cerrado 1, 2. Además tenemos que calcular f en 1 y f en 2. Y bueno, los calculamos reemplazando en la función por 1 o por 2. Cuando x vale 1, acá nos queda 4 menos 6 más 3, eso es 1. Y bueno, cuando x vale 2, de nuevo, 4 por 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, esa cuantita nos da 14. Y este valor, 2, es el valor de n, ¿sí? Este es un valor de la imagen. ¿No? ¿Recuerdan? Si volvemos al gráfico anterior, ¿sí? El n es un valor que tiene que estar entre f de a y f de b. Entonces, 2
efectivamente está entre 1 y 14. ¿Sí? Y además, f en 1 y f en 2 toman valores distintos. O sea, tenemos las tres hipótesis del teorema que se verifican. Entonces, podemos asegurar que existe un número C entre 1 y 2, tal que f en C sea 2. Es decir, que esta ecuación efectivamente tiene una solución entre 1 y 2. Otro teorema relacionado con las funciones continuas es el teorema de Bolzano. Este teorema nos dice, supongamos que f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB, que f de A y f de B tienen distintos signos, ¿no? Entonces existe un número C en AB tal que f en C es igual a 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que la función corta al eje X en algún punto entre A y B. Bueno, el teorema de Bolzano en realidad es un caso particular del teorema del valor intermedio, porque, bueno, fíjense que, primero, la función es continua sobre el intervalo cerrado AB, es igual, la misma condición. Otra de las hipótesis del teorema del valor intermedio es que f de A y f de B fuesen distintos, y efectivamente si tienen distintos signos son distintos, ¿sí? Entonces es un caso particular del teorema del valor intermedio donde el n que estamos tomando es 0, ¿sí? Bueno, miremos acá un gráfico, ¿sí? Tenemos una función que es continua en AB, el signo de f en A es positivo, ¿sí? La imagen de f en A, de A, perdón, es positiva, y la imagen de B es un valor negativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Bueno, que existe un C entre A y B donde su imagen es 0, donde f en C es 0, ¿sí? Esto es, bueno, justamente que la función corta al eje X en algún punto. Que la función, otra forma de decirlo, tiene una raíz. El teorema dice existe, o sea, ese existe quiere decir que puede haber, que seguro hay uno, puede haber más, como pasa en este ejemplo, ¿no? Tenemos una función continua en el intervalo AB, la imagen de A es negativa, la imagen de B es positiva, o sea, el signo de f de A y de f de B es distinto, y bueno, ¿qué dice el teorema? Existe un C entre A y B tal que f en C es igual a 0. Acá existe más de uno, ¿no? El existe ese significa que seguro hay uno. Puede haber más, depende de la función que tengamos. Entonces, veamos un ejemplo. Determinar si la función x cuadrado menos 2 tiene al menos una solución en el intervalo 1, 2. Que tenga una solución, es decir, que tenga una raíz, ¿sí? Que esto tenga una raíz, que se haga 0 en algún momento la función. Es decir, debemos ver si podemos afirmar que existe por lo menos un número C en el 1, 2, tal que f en C sea igual a 0. Entonces, como siempre, veamos si se verifican las hipótesis del teorema. Tomamos la función x cuadrado menos 2, que es polinómica. Como dijimos antes, es continua en los reales, en particular va a ser continua en el cerrado 1, 2. Y vemos qué pasa con los signos. F en 1 nos va a dar menos 1, ¿sí? Y f en 2 nos da 2, con lo cual los signos son distintos. Entonces podemos asegurar que existe al menos un punto C que pertenece al intervalo 1, 2, tal que f en C sea igual a 0. Y bueno, si vemos acá en el ejemplo, ¿sí? En el gráfico de esta función, para a igual a 1
tenemos su imagen que es menos 1, negativa. Para a igual 2 vale 2. Es una función continua en el intervalo 1, 2. Entonces, bueno, podemos ver que efectivamente existe ese valor de C, ¿no? Y bueno, otras consideraciones a hacer a tener en cuenta con estos teoremas. Las condiciones que nos dan los teoremas son condiciones suficientes, pero no son condiciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, miren acá, dice, ¿es posible encontrar una función que tome valores de distintos signos a los extremos del intervalo menos 1, 4 y sin embargo no se anule en él? Miren acá, esta función efectivamente tiene, si tomamos el intervalo menos 1, 4, f en menos 1 tiene signo positivo, f en 4 tiene signo negativo, pero sin embargo no hay ningún valor donde la función corte al eje X. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá uno no puede aplicar el teorema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función no es continua. Entonces, si yo estoy trabajando con una función que no es continua, no puedo asegurar nada respecto de lo que nos dice el teorema de que existe una raíz, de que existe un C tal que f de C es igual a 0, ¿sí? Si las condiciones del teorema no se verifican, no puedo asegurar nada sobre la conclusión del teorema. ¿Qué pasa con esta función o con este ejemplo? Dice, ¿es posible encontrar una función que no tome valores de distintos signos a los extremos y sin embargo se anule en él, en el intervalo menos 2, 3? Y sí, miren, si yo tomo esta función, esta es una función continua, entonces la primera condición del teorema se está verificando. Pero en menos 2 la imagen es positiva, al igual que en 3. ¿Sí? Y sin embargo hay raíces. Tenemos dos raíces, una que está acá en menos 1 y otra que está en 1. Entonces, acá tenemos una función continua, pero los signos de las imágenes en los extremos no son distintos. Y sin embargo podemos encontrar raíces de esta función. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que hay que tener cuidado cuando uno aplica los teoremas. Si se verifican las condiciones, todas las condiciones del teorema, entonces puedo decir, bueno, la conclusión también se verifica. Pero cuando alguna de las condiciones no se verifica, no podemos asegurar nada. Acá tenemos una función que es discontinua y no tiene ceros. Acá tenemos una función continua, pero sí tiene ceros, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Cuando aplico los teoremas, me fijo primero si se verifican todas las condiciones de ese teorema. Bueno, con esto hemos terminado todo lo que es continuidad. Este es el tema que cierra, digamos, la segunda unidad del programa, que es límite y continuidad. Espero que les sea de utilidad este video y bueno, nos veremos próximamente.